Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar la espectroscopía de absorción atómica y somos el equipo número 6. La espectroscopía de absorción atómica es una de las técnicas con mayor rango de detección en cuanto a los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Nos permite obtener datos cuantitativos de estos mismos mediante cálculos y diferentes técnicas de medición. Al ser de amplio espectro, sus utilidades en el campo de investigación son enormes. Por mencionar algunos ejemplos, se pueden obtener datos de metales presentes en un analito de interés, como el agua, suelos, alimentos y hasta medicamentos. Uno de los principales personajes y de los primeros que utilizaron este concepto fue Isaac Newton a principios del año 1600, mediante la observación de un haz de luz que pasaba por un prisma de cristal, al igual que en 1831 Herschel demostró mediante técnicas de flama que la composición de cada metal producía una coloración diferente bajo la flama. Así, cuando ésta tomaba de un color, se sabía cuál era el metal presente en ella. En los años 1859 fue mejorado por Kirchhoff y Bunsen. Esto se podía observar mediante líneas blancas en diferentes posiciones en una pantalla, la radiación emitida por cada compuesto, y así poder identificar cada uno de los compuestos presentes. Esta metodología tenía la ventaja de que no importaran las condiciones bajo las cuales se ejecutara el experimento, la sal emitía su espectro de manera constante y el espectro expuesto era único para cada sal. Existen varios tipos de espectrofotometría de absorción atómica, tales como la FAAS, que es la absorción atómica en flama, la GFAS, que es la absorción atómica en horno de grafito, y la HGAS, que es la absorción atómica con generación de hidruros. Aunque la más empleada en la actualidad y la más económica de estas tres es la FAAS, que es la de espectrofotometría atómica en flama. Por lo que en este trabajo y a lo largo de este video se hablará más de esta técnica. Fundamento teórico. La radiación emitida a una cierta longitud de onda es absorbida selectivamente por átomos que poseen diferentes niveles energéticos, cuya diferencia en energía corresponde en valor a la energía de los fotones que inciden en la radiación captada. Esta cuantificación de fotones absorbida está regida por la ley de Beer, que relaciona la pérdida de poder radiante con la concentración de la especie absorbiente y con el espesor de la celda contenedora de los átomos absorbedores. La siguiente ecuación, en alta frecuencia emitida y absorbida, es descrita por la ecuación de Planck, en donde E1 es el estado de excitación inicial y E0 es el estado fundamental del átomo. Las otras constantes son H, que es la constante de Planck, U, la frecuencia, C, que es la velocidad de la luz, y lambda, que es su longitud de onda. Dado que la trayectoria de la radiación se considera constante y el coeficiente de absorción es característico a cada elemento, la absorbancia leída es directamente proporcional a su concentración de las especies absorbentes. Componentes en fusión. Para conocer el funcionamiento de este sistema, debemos de conocer los componentes que lo conforman y estudiarlos a fondo para relacionar la función de uno con los demás. Esto nos ayudará a comprender de mejor manera el sistema de medición y nos da el conocimiento necesario para poder modificarlo si es necesario o si solamente se desea experimentar con otros factores. A continuación, se presenta un diagrama en general de los componentes de espectrofotómetro de absorción atómica. La fuente de radiación, componente que emite una línea específica correspondiente a las necesarias para efectuar una transición en los átomos del elemento analizado. El quemador o nebulizador forma pequeñas gotas de la muestra en el estado líquido para una mejor atomización en el quemador. El quemador es un dispositivo que por medio de la combustión favorece la formación de átomos a partir de los componentes en la solución. Monocromador es un sistema óptico que tiene como función esencial separar la radiación de longitud de onda
de interés de todas las demás radiaciones emitidas en el proceso. Detector. Dispositivo capaz de transformar las señales de intensidad de radiación electromagnética en intensidades de corriente. El amplificador. Es un dispositivo encargado de amplificar la señal eléctrica que se produce para poder ser procesada por circuitos eléctricos comunes y poder evaluarla. Sistema de lectura. Este dispositivo encargado de convertir la intensidad de corriente emitida en el experimento a una señal que puede ser interpretada con mayor facilidad para el operario. La manera en la que se exportan los datos son varias tales como la escala de agujas, escala de dígitos, graficador, datos a procesar por un computador, etc. Funcionamiento. El proceso comienza desde la introducción de la muestra previamente tratada al sistema y éste absorbe una pequeña cantidad a través de un tubo capilar para ser llevada a un nebulizador que se va a encargar de desintegrar este líquido y poder rociarlo a través de una flama que se encarga de, a través de varios eventos, formar los átomos buscados en la muestra. Estos átomos absorben una cierta cantidad de radiación emitida por la lámpara del sistema. Esta cantidad de radiación es directamente proporcional a la concentración de átomos en el ambiente. La señal de la lámpara, una vez que pasa por la flama, es dirigida a un monocromador y este genera una señal de radiación electromagnética, la cual es dirigida a un detector y después a un amplificador para poder ser mostrada mediante el sistema de lectura de esta señal y ya amplificada. Ahora toca ver las aplicaciones. Primero que nada, para el ámbito biotecnólogo, se tiene también el análisis de metales pesados en agua de río o de mar, el cual se utiliza para poder llevar a cabo después una bioremediación para poder recuperar la salud de estos ríos y mares. También tenemos el análisis de contenido de metales en el agua residual, al igual que tenemos el análisis de metales presentes en la sangre. Por otro lado, está el analizar la composición de aceros u otros metales de la industria, el análisis de tierra potencial para uso de agricultura y por último, el análisis de metales pesados en alimentos. Como se habrá visto, las aplicaciones de estos todas son a través del análisis de metales pesados. En cuanto a la normalización, tenemos primero que nada la normatividad de la NOM, la cual es la NOM 117 SSA1 1994, la cual tiene mucha relación con la norma de la NMX, las cuales son casi lo mismo, pero en las versiones de NOM y NMX. Y por último, tenemos dos normas de la ASTM, las cuales son la E 1613 y la E 1741. Para concluir, como pudimos observar a lo largo del trabajo, este proceso es sencillo y más con los equipos con los que se cuenta hoy en día, en los cuales ya todo es totalmente automatizado y solamente es cosa de estar bien capacitado para utilizar los aparatos. Aunque es un método bastante costoso, no es tan raro observarlos en laboratorios de prestigio y en laboratorios en donde las lecturas deben ser precisas y confiables, ya que arrojan valores de suma confianza. Con este trabajo se aprendió acerca de la técnica y el cómo está involucrada de manera directa en cuanto a nuestra carrera.